Buenas a todos a un nuevo vídeo de nuestra Core XZ en el que vamos a continuar con el tema del montaje, pero ahora de la parte electrónica. Va a ser el paso previo ya a ponerla luego a funcionar con firmware, clipper, etc. Así que vamos ahora a ir viendo un poquito el cableado, cómo se conecta la electrónica y todo lo que necesitemos hacer para poder conectar la corriente para que cobre vida. Bien, vamos a ir conectando cosillas. Lo primero, la orientación de la electrónica, ponerla de esta manera, ya que el USB y la tarjeta van a ir hacia la izquierda, porque si no después no vais a poder conectarlos. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ir poniendo cositas. Esto, como siempre, tener a mano el esquema de conexiones, ya que os va a facilitar bastante el trabajo. Lo primero, tenemos aquí la conexión del cartucho calentador del extrusor, que como es una resistencia no tiene ni positivo ni negativo, por lo que no hay problema para conectarlo. La conexión sería esta de aquí. Muy bien, ya tenemos ahí conectado. Si queremos seguir con esto, nos tiene esta conexión de 2 pines para la sonda de temperatura. Tampoco tiene ni positivo ni negativo, así que simplemente hay que conectarlo donde toca. Y eso es aquí en la conexión que pone TH0. Ahí está conectado. Veis que cables que conecto, cables que voy apartando para un lado para que así después no me queden ahí todos mezclados, que sea un Cristo después ordenarlos. Vale, seguimos. Pues ahora voy a coger los cables de los ventiladores de capa, que recordad lo que hemos hecho. Cogimos aquí los dos, que es este cable, y los hemos unido para que funcionen los dos a la vez. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, como son ventiladores de PC, he tenido que quitar la clavija y me va a quedar así pelado. Tengo que poner una clavija de estilo JST de 2 pines y mucho cuidado con cuál es el positivo y cuál es el negativo. En principio en la electrónica, el que veis aquí como fan 0, que veis que el positivo está a la izquierda y el negativo a la derecha, sería el ventilador de capa. También se podría conectar aquí en el extrusor, pero así perderíamos la opción de poner un segundo extrusor. Eso como queráis. ¿Qué es lo bueno de dejar esta libre? Que se podría conectar aquí un ventilador para la electrónica para regular las revoluciones y que gire un poquito más despacito, por ejemplo. Hay otra conexión de ventilador, que es esta de aquí arriba, pero esta es fija, es la que vamos a usar para lo que es el hot-end. Veis también por la parte de abajo de la placa que positivo es a la izquierda y negativo a la derecha. Así que tener en cuenta eso para poner las clavijas. Bien, pues clavija puesta. Muy bien, ya tenemos el de capa. Ahora el otro cable que me queda por aquí suelto es el ventilador del hot-end. Tenemos exactamente la misma problemática, por lo tanto necesito otra clavija JST de 2 pines para poder conectarlo en la electrónica. Vale, pues ya lo tengo también preparado y lo conectamos aquí. Rojo a la izquierda, porque el positivo está a la izquierda. Muy bien, tenemos ya los ventiladores conectados. Seguimos. Tenemos el final de carrera de X, que recordar, este cable nos viene del final de carrera que metimos en máximo, es decir, no se activa aquí, se activa al final. Por lo tanto, en la electrónica tenéis que recordar que los finales de carrera son X y Z, siendo esta fila mínimos y estos máximos. Por lo tanto, el X max, y es lo bueno de estos finales que he comprado iluminados, que ya traen la clavija de 3 pines justa para conectar a la SKR, pues es simplemente ponerlo ahí. ¿Qué nos queda? Que vengan de aquí. Ya solo me queda el motor del extrusor, que también tengo la clavija ya, y por lo tanto en la electrónica tenemos que esto va a ser X, Y, Z y el primer extrusor, que internamente se les llama 0 y 1 a los dos extrusores. Bien, pues aquí tened cuidado porque tenemos X, Y, Z, esto es Z de nuevo, está duplicado por si tenemos 2 motores en Z, y estos son los extrusores, por lo tanto aquí es donde va conectado el motor del extrusor. Bien, como ya tengo estos primeros cables conectados, que viene todo de esta zona, ya puedo proceder a proteger los cables y organizarlos un poquito. Por ejemplo, veis así como lo he puesto, nos queda muchísimo mejor el cableado.
y podemos ahora seguir con el tema de la fuente de alimentación. Así que voy a darle la vuelta a la máquina y vamos viendo cómo conectamos y cómo pasamos los cables. Lo primero, necesitamos corriente para la electrónica, así que vamos a sacar un cable positivo y un cable negativo. Voy a utilizar de este tipo de cableado que se utiliza muchas veces en instalaciones de PC. Este, que es azul para el positivo, es un poquito más gordito que este otro que tengo rojo, veis, es más finito. Alguien dirá, bueno, esto va a arder con un cable de sección tan fino. Bueno, tranquilos, esta alimentación que va a la electrónica va a ser para el extrusor, es suficiente porque el cable del extrusor es de un poco menos sección que este que tengo aquí. Lo que pasa es que la cama no va a ir por este cableado. Vamos a poner un MOSFET luego en la instalación. Entonces así no vamos a tener problema de que se nos sobrecalienten los cables. Vale, paso cable. Aquí podéis ver, tenemos ya un positivo y un negativo. ¿Y por dónde lo voy a hacer llegar a la electrónica? Porque está en la otra punta. De momento no la tengo puesta a la espera de sacar una pieza cuando la impresora esté ya funcionando. Pues voy a hacer de la siguiente manera. Vale, pues veis que el cable sale por aquí y me gustaría meterlo por esta parte del perfil. Aquí tiene que bajar y volver a subir hasta la electrónica que irá en esta zona. Entonces, para esconderlo tenéis dos maneras. Una, comprando este tipo de protector, pero el problema que tenéis es que viene pensado para perfiles V-Slot. Y si usáis como yo T-Slot, que yo tengo una mezcla de perfiles, pues no entra de la misma manera, es más dificultoso meterlo. Ahora, si no queréis comprar de esto, tenéis otra opción, que es cada cierto tramo del cableado le pasáis un poquito de cinta aislante para engordarlo de tal manera que al meterlo quede encajado dentro del perfil. Ahora, como nos van a hacer falta, antes de eso voy a dejar pasado otro positivo y otro negativo. Vale, otro par, que bueno, lo he marcado, aunque estos cables también son más cortitos, ya que el MOSFET irá en la parte de abajo. Lo hago simplemente por una cosa de buenas costumbres, la verdad. Así que vamos ahora a organizar estos cables por la parte trasera de este perfil y saldrán por esta esquinita. Utilizo el truco de la cinta aislante, ahí me quedan encajaditos y por aquí saco los cables. Los dos más cortos de momento quedan ahí y los dos más largos ya los voy a conectar a la electrónica. ¿Dónde? Pues esta es la entrada de corriente y si le dais la vuelta veis que además pone por detrás cuál es el positivo y cuál es el negativo. El positivo es el izquierdo, el negativo el derecho. Aquí lo tenemos conectado e intentar evitar que se os mezcle con la marabunta de cables que hemos montado antes, que cuando tengamos la electrónica en posición pues ya solucionaremos esto. Y decir que bueno, yo de momento estoy poniendo así el cableado, necesito que la impresora imprima, incluso igual me voy a hacer con una para poder sacar un par más de piezas, pero esto se me ocurre que puedo hacer alguna piecita impresa para ayudar a camuflar un poquito lo que es el cableado. A la vez que estoy grabando este vídeo pues he decidido hacerme con una impresora para terminar de sacar algunas piecitas. Pues aquí tenemos los dos cables de corriente que he cogido también para el MOSFET que tenéis aquí. Nuestro MOSFET, veis que en las conexiones tiene marcadas unas que son DC-in, que es la entrada de corriente positiva y negativa, y después tiene la conexión para la cama caliente. No viene marcada porque también al final la cama caliente es una resistencia, por lo que en principio la colocación de positivo y negativo no afecta. Después tiene este otro cable que sí que tiene positivo y negativo, que irá a la electrónica conectado a donde iría la cama caliente, porque va a hacer de controlador del MOSFET. Es decir, la electrónica va a pensar que está mandando un voltaje para calentar a la cama, pero realmente lo manda al MOSFET y el MOSFET se encarga de abrir paso a la corriente que viene desde la fuente. ¿Veis? Ahí tenemos la corriente puesta. Ahora mismo en este momento ha pasado un tiempecillo porque veis aquí que tengo la impresora esta última que os he enseñado en el canal y que gracias a ella he podido sacar estas piececillas para poder seguir avanzando. Y una de las primeras cosas que quiero hacer es dar otra opción a este tema de los cables, por si no os gusta o no os coge, si queréis pasar más cables como del motor por el perfil, el cableado para esconderlo, pues he diseñado estas piezas que se ponen muy facilitas con un solo tornillo de martillo, por ejemplo, por la parte inferior, y así me queda el cableado, veis, más escondidito
y mejor organizado. Así que yo ahora voy a quitar esta cinta que puse en el cableado y voy a poner 4 piezas en esta parte trasera, 2 y 2, para guiar los cables, porque tengo que llevar, aparte de este cable de este motor, tengo que pasar este cable y un final de carrera que nos falta aquí. Quito estos cables y la cinta aislante la dejo para sujetar los cables y hacerlos un poquito más manejables. Después eso va a quedar escondido. Y voy a empezar a poner la primera pieza aquí en esta esquina que sujetará este cable y el que viene del motor de este lado. Acordaros, es este motor del Core. ¿Veis cómo está quedando? De esta manera, bueno, nos queda quizás visualmente mejor, y también para ahora que tengo que meter más cableado, pues sí que va a ser la opción donde va a quedar mucho más recogido. Ahora, os comento un truco: si tenéis este tipo de perfil T-slot, ahora aquí es complicado meter una tuerca de martillo, pero ¿cómo he conseguido sin desmontar poner estas piezas? Bueno, tornillo M4x10 con una arandela para M5 finita, y lo que he hecho ha sido meter de estas tuercas normales que veis que tengo por aquí, de métrica 4, la meto por el canal, la dejo recta. Si la andáis tocando se va a caer, pero se va a mantener lo suficiente para apretar el tornillo y veis, me queda perfecto y no tengo que desmontar nada. Bien, ahora antes de ponerme con el otro lado, tengo que poner el final de carrera del eje Y y probar que se activa correctamente, porque así ya dejo también estos otros cables pasados por este lateral. Así que lo primero, pongo el final de carrera, es del mismo tipo que estamos utilizando, de estos pequeñitos que tienen un LED verde bastante llamativo, y lo ponemos aquí atornillado al plástico con 2 tornillitos M3x6 o x8. Ahí no tiene más complicación. Una vez que lo tengo bien atornillado, vamos a hacer la prueba de activación. Ahí libra, sin problema, va justito pero entra. Y ahí está. Al límite, pero se activa perfectamente. Ahora voy a dejarlo activado ahí, porque tenemos que ver por dónde pasamos el cable para que no moleste y no tropiece con la plataforma. Lo ideal es que vaya por aquí abajo y que tampoco vaya a tropezar con el motor del eje y la correa. Si os fijáis en lo siguiente, voy a ponerlo desde aquí. Creo que podéis ver aquí que aquí hay un agujerito. Vale, es un agujerito que está comunicado por la parte trasera para que metáis una brida y así poder sujetar aquí hacia abajo para que no moleste el cable. Vale, aquí podéis ver cómo ha quedado con la brida, el cable sujeto, y ahora estos dos ya los puedo llevar hacia esta zona para poner otras 2 piezas como aquí, protegiendo los cables. Perfecto, la verdad que así nos queda muchísimo mejor, y ahora ya me puedo poner a ir colocando cosas de la electrónica. Tengo más piezas, por ejemplo esta para el MOSFET, así que vamos a irlo colocando. Fijaros dónde lo he colocado, más o menos casi abajo de todo, no muy pegado porque ahora los cables aquí tienen que doblarse hacia arriba. Aprovecharé también para cortar el cableado que ahora veo que me sobra, para dejarlo justito. Tiene que quedar así porque ahora mismo el Z está casi abajo de todo, y aquí tiene que haber hueco para poner esta pieza luego para el final de carrera de Z, que podremos regular arriba y abajo. Después encima irá la electrónica. Entonces tener eso en cuenta. Ahora, cuando ya lo tenía casi aquí listo para ponerlo, me he dado cuenta que podía hacerlo un poquito mejor. Podría hacer una extensión en esta pieza para este cableado que ahora me queda un poquito suelto, poder sujetarlo de alguna manera, por ejemplo, al lado del MOSFET, para que así el cableado tampoco dé problemas al moverse la cama. Y también pensando en la propia cama, ya que aquí va a haber unos cables que van a ir a la electrónica y también van a ir al MOSFET. Por lo tanto, voy a hacer una pieza revisada. Así que aquí tenemos la que es la pieza vieja y esta es la nueva. Veis que simplemente lo que he hecho ha sido meterle unas pestañitas en los laterales para poder sujetar el cableado un poco mejor. Y aparte le he dado aquí un poquito más de profundidad para que encaje mejor el MOSFET. Así que voy a ponerla. Vale, ahí la tengo, y ahora puedo poner el MOSFET en su sitio simplemente con unos tornillitos M4. Tiene el agujero ya escalado de tal manera que no necesitáis poner tuercas.
MOSFET en su sitio. Veis que ya he acortado los cables para que vayan a la medida justa. Y ahora, como os decía, por aquí va el final de carrera, dejaremos un espacio y aquí arriba voy a poner la electrónica. Por lo tanto, vamos a ponerla ya la electrónica para así medir cómo dejamos los cables y si podemos algunos acortarlos, y vemos así cómo tienen que ir colocados embridados. Así que para ello vais a tener dos piezas, una que vale para varias electrónicas y después para quien tengáis máquinas más pequeñas tenemos una versión reducida pensada simplemente para la SKR 1.4. Si tenéis otro tipo de electrónica, bueno, con tal de que busquéis, por ejemplo, en Thingiverse soportes para perfil 2020, pues hay un montón y os va a valer cualquiera. Vamos a poner esta piecita. Aquí la tenemos puesta, dos tornillos M5 por 8 por 10 como en la parte inferior. Y ahora voy a llevar la electrónica y la voy a asegurar con dos tornillos de métrica 3. Como veis está sujeta perfectamente, con estos dos tornillos es suficiente, queda bastante bien, pero el problema que veo ahora es todo este cableado para recogerlo, para evitar tirones, para incluso apartarlo. Veo necesario hacer una piecita impresa pequeñita, por ejemplo aquí, donde poder recoger los cables, así que el cableado que se mueva sea desde aquí, por ejemplo, para arriba y para abajo, pero el cableado que sale de la electrónica esté siempre fijo al mismo punto, para evitar desconexiones. Entonces voy a diseñar una pieza muy simple y la imprimo y continúo con la organización del cableado. Esa pieza de la que os hablo es esta de aquí, es muy simple, iría puesta en esta posición y veis que tiene un rebaje por la parte de abajo para pasar por aquí una brida. La sujetaremos aquí arriba, por ejemplo, así, y ahí sujetaré los cables para que de la electrónica no anden bailando. Entonces, en cuanto a conexionado, me quedan un par de cositas. Acordaros, me vienen dos motores, el del EGI y el otro del Core. Como es una Core XZ, este motor que falta por conectar, pues se irá puesto aquí en el driver de X, aquí en la primera conexión, y ahora de estos dos cables yo he marcado el que era el del motor de Y, por lo tanto ese lo pondré aquí debajo. Veis, aquí lo tengo, y ahora el que me queda, que viene del otro motor, irá debajo en la conexión de Z, que recordar que esta electrónica la tiene doble, así que pues en el primero, por ejemplo. Vale, y ahora en cuanto a conexiones me falta el final de carrera de Y. De momento aquí tenéis puesto el de X, que está en máximo. El de Y es esta clavija de aquí, pero la pondremos en la de arriba ya que está situado en mínimo. Ahí lo podéis ver, y si queréis ya lo podemos dejar conectado. El final de carrera de Z también está en mínimo, por lo que lo conectaremos aquí al lado del de Y. Ahí estaría. Veis toda esta marabunta de cables y aún me falta mayores la cama caliente, aunque es lo de menos ya que la cama va a ir conectada al MOSFET, así que la dejo para el final. Pero tengo que ya ir procediendo a organizar el cableado. Me falta una cosa por conectar, que es del MOSFET. Salen estos cables, que es la señal de control. Tiene que ir conectada a la electrónica, a donde iría la cama caliente, que es esta clavija de aquí. Aquí sí que hay positivo y negativo. Acordaros que por detrás de la electrónica están marcados cuál es cuál. Ahí está conectado, fijaros, el positivo era el de la izquierda, pero mirad siempre por detrás de la electrónica. Muy bien, pues con esto, ahora sí ya puedo proceder a ordenar la marabunta de cables, pero yo creo que va a quedar bastante bien. Vamos a ver ahora, después de este pequeño trabajito, cómo me ha quedado.